Venga, chicos, eguerdión. Vaguas ya, ¿eh? Raúl García, la imprensado. Vamos con la rueda de prensa de Raúl García. Como siempre os pido, por favor, apagamos cámara, apagamos micro, que estéis muchos encendidos. Comenzamos con Alberto Negro, Radio Euskadi, y solicitamos turno por chat. Alberto, cuando quieras. Egunon, Raúl. Desde hace mucho tiempo la dirección deportiva del club y la presidencia del club había mostrado el deseo de que tú continuases defendiendo la camiseta del Athletic. Tú siempre habías expuesto que estabas a gusto y que estabas predispuesto a seguir. Esta es una renovación en la que no os quedaba otra, que estabais condenados a entenderos. Bueno, por eso se ha dado, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, al final lo importante es el club, no es ni el jugador ni cualquier persona individual. Hemos entendido que las cosas habían que hacerlas en el momento que había que hacerlas y sinceramente ha sido sentarse, hablar y llegar a un acuerdo por eso, ¿no? Porque todos queríamos lo mismo y al final se puede dar. Eguerdión, Raúl, lo primero Soriona, que por la renovación. Yo te quería preguntar un poquito, pues desde tu llegada, ¿no? Tu fichaje en su día generó debate en Bilbao, empezaste a hablar en el campo, sigues hablando en el campo, a día de hoy jugador fundamental. Quería que me hicieras una pequeña valoración de estos años y sobre todo qué supone para ti esta renovación. Eskerrik asko. Bueno, es verdad que hablo mucho, pero bueno, ya hablando en serio, sí es cierto que le he dado la importancia a todos los rumores y todo lo que se habla, pues bueno, al inicio de mi carrera deportiva, pues porque al final es algo nuevo y te sorprende. Pero llegó un punto en el que tengo muy claro cómo funciona todo, cómo funciona esto y sobre todo cómo soy yo, ¿no? Yo tengo unos valores, tengo una forma de ser, una forma en la que tanto mis padres como por los clubes por los que he pasado me han ayudado a ser el tipo de persona y de profesional que soy. Y entiendo que eso me lleva, pues como digo, estar aquí el 6º año ya en el club, que la gente creo que tenga un concepto mío de ser un profesional, de trabajar al 100% en lo que tengo que hacer. Y pues eso es lo que supone este contrato otra vez, ¿no? Renovar por un club que vuelva a confiar en mí, que creo que entiende mi forma de ser y mi forma de trabajar. Y al final eso es el mayor halago, ¿no? Que te premien pudiendo seguir otro año más y pudiendo demostrar como si fuera el primer año que llego aquí. Hola Raúl, Alfonso Herrán, Diario As. Es un año más y la opción de otro, ¿no? Bueno, con la edad que tienes vas pensando en que la carrera ya va acabando. ¿Tu idea es acabarla en Bilbao? Gracias. A ver, no es que lo piense, es que es así. Los años van pasando, evidentemente ahora renuevo porque me encuentro muy bien. Mi objetivo es cuidarme el día a día, como los que están cerca mía saben que hago, para intentar alargar la carrera lo máximo posible, pero bueno, no me preocupo en el día de mañana, ¿no? Intento estar bien hoy, intento disfrutar de lo de hoy y luego lo demás todo va viniendo, ¿no? El día de mañana ya se verá dónde me sitúo y bueno, y sobre todo las sensaciones que tengo para saber si sigo o no sigo. Pero bueno, de momento me preocupo en el día a día, que creo que es lo que me hace poder llegar más adelante si es lo que quiero. Hola Raúl, hoy Athletic FM en directo, Alberto Santa Cruz. La renovación, los 2 años que tienes por delante, porque seguro que al final acaban siendo 2, te van a convertir en uno de los jugadores históricos de la Liga. Ahora mismo con Joaquín por delante estás con Ramos, con Messi. ¿Eso para ti qué supone y qué perspectivas tienes si es que miras ese listado en estos 2 años que pueden quedarte en el conjunto rojiblanco? No te voy a engañar, es uno de los retos que tengo. Sabéis que no soy mucho de números, pero sí es cierto que bueno, que entrar en esa lista de los jugadores con más partidos de la Liga pues me hace ilusión, ¿no? Creo que es un hecho complicado, al final pasamos muchos jugadores por esta Liga y bueno, no solo estar años, ¿no? Sino pues, ser capaz de rendir, ser capaz de estar jugando y pues, bueno, ojalá, como dices, ¿no? Que al final sean 2 años que me permitan es seguir en en la línea en la que estoy y pues bueno, el día de mañana cuando me retire veremos en dónde me quedo.
Hola Raúl, Carlos Zavalla de Mundo Deportivo, ¿qué tal? Bueno, el equipo ha mejorado mucho en los 2 últimos meses, con la llegada de Marcelino, tú también has mejorado, estás jugando más que en la anterior etapa. ¿Esto ha podido influir en tu renovación o se hubiera producido de cualquier manera la prolongación de tu contrato? Muchas gracias y enhorabuena. Bueno, son hipótesis siempre, ¿no? Yo entiendo que al final vosotros os interesa todo eso. A mí lo que me interesa es intentar trabajar el día a día para que salgan las cosas bien. Cuando no han ido bien, he estado trabajando igual o más que ahora. Pero yo tenía claro que quería seguir siempre y cuando me encontrase a la altura de lo que creo que tengo que estar para competir en este club, ¿no? Al final yo sí siento que el club tiene la seguridad y la confianza en saber que yo les puedo aportar, no ahora porque va bien, sino también cuando las cosas no salían. Pero como he dicho siempre, que no hay que darle mayor importancia. Al final los futbolistas pasamos por los clubes. Esto es un hecho, es así y yo el año que no esté vendrá otro. Creo que hay que pensar siempre en lo mejor para el club y bueno, nosotros a nivel personal pues hacer lo mejor posible pues para poder estar pero estando bien. Hola Raúl, ¿qué tal? 70 goles ya en 238 partidos, 15 goles la pasada temporada, con 34 años. El estado físico tuyo, aparte de tu espíritu competitivo, el fútbol que llevas dentro, pero la forma física es fundamental para que te haya animado a seguir y para que puedas intentar esos retos que acabas de comentar. Gracias. A ver, es fundamental. Hoy en día creo, bueno, no creo, el futbolista que físicamente no está bien no puede estar al nivel que hoy en día se exige para competir, ¿no? Sé que ahora mismo mi mayor competencia es la etiqueta de que tengo 34 o 35 años. O sea, está claro que en el momento que haga 3 partidos que no salga bien va a decir que ya estoy para retirarme y pues bueno, es algo que no me preocupa porque a nivel de datos físicos son cosas que controlamos mucho, que están ahí, que yo soy el primero que sé si bajan o si están mal, pues que hay ese bajón, pero a día de hoy te puedo asegurar que es todo lo contrario, ¿no? Tenemos la suerte de tener grandes profesionales al lado que nos permiten el tener ese cuidado en todos los aspectos para estar lo mejor posible físicamente. Y como te digo, a día de hoy me encuentro perfectamente y sobre todo con la cabeza de disfrutar, de seguir trabajando y de, bueno, de alargar mi carrera lo máximo posible. Hola Raúl, José Manuel Monge, Onda Vasca, enhorabuena por la renovación. Aparte de lo que estás diciendo de físicamente, que te encuentras muy bien, que es obvio y lo estás demostrando, el hecho de parece que llegan chavales nuevos desde abajo que pueden aportar, los que están ahora mismo también en un buen momento. ¿Te ilusiona también esto y la renovación también la haces por esto, porque crees en el equipo a futuro? A ver, yo creo que una renovación no va solo enfocada al rendimiento a la hora de los partidos, ¿no? Está claro que lo más importante es estar al nivel para jugar, para estar rindiendo, pero los que estamos dentro de esto sabemos la importancia que tiene también el aspecto del vestuario, ¿no? El aspecto de intentar ayudar, pues bueno, el que juega normalmente lo tiene más fácil porque estás más contento, pero hay momentos en los que no juegas y hay que ayudar a todo el mundo igual, ¿no? Está claro que yo, pues, por la experiencia que llevo de todos estos años, puedo aportar ciertas cosas que la gente joven no tiene. Y yo estoy encantado de que venga gente joven. De hecho, creo que es fundamental y necesario para nosotros que vaya entrando este perfil de jugador, ¿no? Pero bueno, siempre he dicho lo mismo. Las transiciones tienen que darse, no hay que hacerlas obligatorias porque al final no funcionan. Pero estoy convencido de que esa transición ya se está haciendo y que hay gente como para que se dé. Para Raúl, Kevin Doyle de nuevo. Si por algo te caracterizas, es ese gen competitivo, esa casta, esa entrega, esa garra, esa furia. Yo te quería preguntar precisamente por eso. La temporada pasada, bueno, la baja de Adu, el equipo lo notó. Quizá a veces hemos adolecido de eso. Y yo te quiero preguntar por los chavales, ¿no? ¿Ves algún chaval que tenga sobre todo esas cualidades? Ya sabemos Íñigo Martínez, Yuri, que son jugadores experimentados, pero prefiero que me digas algún chaval, alguno de los nuevos jóvenes, si le ves con esas características tan competitivas como tú. Gracias. Bueno, más que decirte quién lo tiene, te diría que me gustaría que lo empiecen a coger todos. O sea, todos en el sentido de que al final hoy en día hay que competir. Eso no quiere decir que cambies tu forma de jugar.
Está claro que cada uno tiene su forma, para unos es más difícil que para otros, pero sí creo que la gente que viene, te hablo en general, porque la verdad que es en general, tienen ese desparpajo que es necesario, ¿no? Esa soltura que muchas veces cuando vienen de abajo pues les cuesta y sin embargo se lo tienen y es un punto a favor, ¿no? Pero bueno, creo que también en el vestuario y pues, gente que hay más de la que parece también les va a aportar eso, van a ir aprendiendo esa otra parte del fútbol, pero bueno, te digo que materia hay y que tranquilos estamos. Raúl, yo creo que lo has dicho incluso en algún momento sobre tu llegada al equipo. Antes hablabas de, bueno, de si llegaste un poco cuestionado y yo creo que enseguida se pasó ese cuestionamiento. Yo creo que lo has dicho en algún momento, que vas a los sitios a ser importante o a sentirte importante. Me parece que en algún momento yo creo que lo has comentado. ¿Cómo estás ahora en el club? ¿Cómo tú te consideras en el vestuario, en la afición y bueno, y en lo institucional? Porque al final ahora has tenido que estar negociando con el club. ¿Te sientes importante en esos tres ámbitos? Pues te voy a hablar muy claro. Si algo siento es que puedo mirar a la cara a cualquiera y hablar de tú a tú. Eso quiere decir que tengo la tranquilidad de saber que lo que está en mis manos lo estoy haciendo. El que me conoce sabe perfectamente que mi trabajo es prácticamente 24 horas. Le dedico todo lo que puedo pues porque creo que es necesario y aparte me gusta. Y al final eso es lo que me lleva a que la gente entienda que soy un profesional o que intento ser un profesional, ¿no? Nunca va a estar todo el mundo de acuerdo ni por la forma de ser, ni la forma de jugar, ni... Al final siempre tiene que haber un debate, ¿no? Pero yo ya te digo, yo lo que más me da tranquilidad es que cuando puedes mirar a la gente a la cara y conversar e intentar, pues bueno, convencerle en cosas que igual no opinan como tú, eso es lo que te da la tranquilidad para tirar para adelante. Hola Raúl, de nuevo. Antes en declaraciones que has hecho al club por la mañana después de renovar, has dicho que uno de tus objetivos, uno de tus retos es lograr un título, lograr otro título más que se sumaría a los que ya tienes con el Atlético de Madrid y a la Supercopa con el Atlético. ¿Cómo ves ese partido ante la Real de la Cartuja? Lejano, Gracias. lejano, todavía lejano. Creo que para llegar bien a ese partido estamos en el camino correcto. Está claro que es un partido que encima por las circunstancias se está demorando, está haciéndose esperar, pero trabajamos con la idea de llegar lo mejor posible y por eso estoy tranquilo, ¿no? Porque el equipo está trabajando bien, está demostrando que siguiendo la línea en la que estamos vamos a llegar ese día de la mejor manera y está claro que es un objetivo que tenemos todos y que en el momento que llegue ya estoy convencido que vamos a llegar de la mejor manera. Para Raúl, Kevin Doyle de nuevo. Espero y deseo que no sea el gol más importante que marques esta temporada, de verdad. Pero quiero preguntarte por ese día, ¿no? Contra el Betis, estábamos ya en la calle, apeados de la Copa. Centro de Íñigo Martínez, marca 2 tiempos, testarazo, golazo. Bueno, y quiero preguntarte, ¿qué siente Raúl García en ese momento? Bueno, es alegría, evidentemente, ¿no? Nosotros sabemos que... Bueno, quizá el tema del público también te apaga un poco esos momentos de euforia, de alegría, pero sí es cierto que ese gol, pues quizá por las circunstancias, luego lo que significa también, el refuerzo anímico para todos, pues es especial. Como dices, ¿no? Ojalá no sea el gol más que nos deje mayor recuerdo, sino que venga otro, o por lo menos que venga otro que no lo marque yo y lo marque un compañero, ¿no? Está claro que estamos en una línea en la que van a venir partidos muy importantes en las que, pues bueno, tanto el equipo como jugadores quedan señalados en la historia del club pues, por lo que significan. Pero sí es cierto que son momentos especiales por todo lo que conllevan, ya no solo a nivel personal, sino por la alegría que le das a mucha gente. Hola Raúl, Rodelo Versi del Correo, ¿qué tal estás? Una rápida, sí, no sé, has hecho mucho en tu carrera, ¿no? Además yo no sé ni cuántos partidos llevas ya en primera, tendré que mirar porque ya se me han perdido. Acabas de renovar, te falta este año y probablemente el segundo. Has ganado títulos, has marcado goles, te has peleado, te han golpeado y sabes que esto poco a poco se va acercando al final, ¿no? Pues bueno, cuanto más tarde, ¿no? Mejor. Pero
Si te pregunto qué te queda por hacer o qué te gustaría por hacer, qué te gustaría por ganar, ¿qué me dirías? No lo sé. ¿Qué quieres hacer? Gracias. ¿Sabes qué pasa? Que cada día que me levanto y vengo aquí es como si fuera el primero. O sea, tengo la ilusión de que parece que cada día es un día nuevo, que las experiencias, a pesar de haberlas pasado, las siento como algo diferente. Y eso es lo que me lleva a estar vivo, ¿no? A disfrutar de lo que hago, a estar enganchadísimo a mi trabajo, a disfrutarlo independientemente de que en situaciones diga que me cuesta disfrutar todo lo que me gustaría. Pero bueno, es que me quedan muchas cosas por hacer. Al final los retos se lo pone cada uno y no hace falta mirar a largo plazo. El día de mañana puede ser un reto diferente. Me encantan los retos, cuanto más difíciles mejor y evidentemente que cumpliendo años y siendo cada día un poquito más veterano, ya el mero hecho de seguir compitiendo al máximo nivel es un reto, ¿no? Y por eso te digo que cualquier pequeña cosa que crea que puede ser un algo especial, un reto, pues me lo tomo con tal. Vale, pues sin más, terminamos. Eskerrik asko. Gracias, chicos. Hasta otra. Buen día. Hasta luego, Agur. Agur, agur.